Buenas tardes, tengan todos ustedes, amados oyentes, que el día de hoy están de nueva cuenta con nosotros, sintonizando aquí en el canal 8, Tu Nueva Visión, y también a través de la radio por 100.9 de FM Radio Vida. Bendigo sus vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y estamos aquí una vez más para seguir aprendiendo y conociendo de esa verdad que nos hará libre acerca de la palabra de nuestro buen Dios. Hoy, de nueva cuenta, envío saludos y bendiciones a la vida de el pastor Agustín Guerrero, a la vida del pastor Ramón Alfaro, a la vida del pastor Vicente Vázquez, la vida del pastor Harley y la vida de todos y cada uno de los pastores que forman parte de la barra de pastores de Pan de Vida. ¿Sí? Por ahí también mandamos saludos y bendiciones a todo el equipo de este Canal 8 y a los dueños de este canal que hacen posible la transmisión de estos programas por medio de estos medios electrónicos. Por lo tanto, hoy vamos a tener un tema sobre la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos y es sobre que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de vida, ¿sí? Él es el ejemplo, por eso Él vino a la tierra para darnos a nosotros un ejemplo, un estilo de vida que debemos de seguir. Y recordemos que la palabra nos lleva a decir que debemos tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por allí también mandamos un saludo y bendiciones hasta la iglesia Yo Soy el que Soy, Yud Hei Bad Hei, allá en la ranchería Santuario, segunda sección de el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Bendecimos la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, familias que se congregan allí. Bendecimos también al Ministerio Infantil de Danza. Bendecimos a la maestra y les hacemos una invitación porque el día domingo que viene vamos a tener allí a un pastor invitado para que él nos dé la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Recuerden, Ranchería Santuario, segunda sección, Jalpa de Méndez, Tabasco, en la entrada Los Velázquez. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este programa. Padre amado que moras en los cielos, gracias te damos porque te ha placido darnos este día más de vida, la salud, Señor. Podemos estar aquí, Señor, en tiempo y forma, y todo está bien, Señor, no ha pasado nada, para que podamos discernir tu sagrada y bendita palabra. Abre nuestros sentidos espirituales, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que podamos nosotros estar receptivos a esa enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a retenerla y a que cuando estemos dispuestos a descansar por la noche podamos meditar en ella, pero también que podamos ponerla por obra todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu unigénito y amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Por lo tanto, entonces vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 17 al 28. Y allí vamos a tener el estudio del día de hoy. Si ya lo tenemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos de la siguiente manera. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar.
Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Tenemos que el versículo 26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por lo tanto, en esta parte de las Sagradas Escrituras vamos a meditar el día de hoy. Vamos a meditar el día de hoy para que podamos nosotros aprender un poco más y discernir la sagrada y bendita palabra de nuestro buen Dios. Tenemos entonces que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro ejemplo para nosotros, para que podamos tratar de seguir nosotros ese estilo de vida de Jesús. Recordemos que el carácter de Jesús lo constituye lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de procurar que ese fruto del Espíritu también esté en nosotros, se encuentre en cada uno de nosotros, que nosotros podamos tener cada una de esas virtudes de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que así podamos nosotros también estar caminando tomados de la mano de Él, viviendo de esa forma, caminando en esa tesitura. Y como nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro mayor ejemplo para nuestra vida de fe, por lo tanto, nosotros, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos tratar de caminar en santidad, de tener una vida perfecta como la de nuestro Señor Jesucristo, una vida de pureza, ¿sí? Para que podamos nosotros vestir esas ropas blancas, que podamos también nosotros en su amor incomparable, ¿sí? Podamos también compartir de ese amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo, también que podamos nosotros hacer las obras, ¿sí? De amor por los demás, así como Él lo hizo cuando anduvo aquí en la tierra. Hacer el bien, ¿sí? A cualquier persona, inclusive a nuestros enemigos, nos enseña la palabra, ¿sí? Importantísimo que perdonemos, ¿sí? No le neguemos el perdón a nadie, porque recuerden que si no perdonamos, en nosotros se va creando raíz de amargura. Por lo tanto, nosotros debemos de perdonar, y también si en algún momento nosotros ofendemos a alguien, que nosotros podamos pedir perdón también de esa manera, ¿sí? El perdón es importantísimo, tanto darlo como pedirlo, amados oyentes. También nosotros somos llamados a seguir los pasos de Jesús. Les decía que la palabra nos enseña que nosotros debemos de tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Eso sería el tratar de que nosotros estamos buscando, ¿sí? Seguir sus pasos de la manera correcta, porque solo la imagen de nuestro Señor Jesucristo debe de ser vista en cada uno de nosotros. Nosotros debemos de buscar ser cristocéntricos, totalmente cristocéntricos, para que podamos nosotros seguir adelante, para que podamos nosotros buscar, caminar tomados siempre de la mano de nuestro buen Dios, y así podamos nosotros estar diariamente y a cada momento viviendo ese estilo de vida por medio del cual nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado para que podamos seguir su ejemplo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, podemos leer lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, nos dice: sino como aquel
Vamos a leer desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, el primer punto que nosotros debemos ver y buscar también nosotros vivir de esa manera, siguiendo y siendo buenos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es por su santidad. Recordemos que la palabra nos enseña y dice que se buscó uno aquí entre los hombres, en esta tierra, en este mundo, para que se parara en la brecha, y no se encontró ninguno. Fue necesario entonces que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viniera para cumplir esa misión que era tan importante para que se nos pudiera dar salvación y vida eterna. Por lo tanto, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Veamos la importancia de este versículo 15. Todo lo que encierra y trata de llevarnos a entender, a comprender la manera en que nosotros debemos de buscar vivir nuestra vida de fe. Lo primero nos pone el ejemplo de Jesús. Sino como aquel que os llamó es santo. Nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así como nuestro Señor es santo, ¿sí? Y Él fue el que nos llamó, así sed también vosotros santos. Esa es la regla. Esa es la directriz. Que así como nuestro Dios, nuestro Señor es santo, todos y cada uno de nosotros debemos buscar también vivir, caminar, pensar, mirar. Todo lo que nosotros hacemos, ¿sí?, en las diferentes áreas de nuestra vida debe de ser parecido a Él. Por lo tanto, es un mandamiento de que también nosotros seamos santos como Dios es santo en toda nuestra manera de vivir. No es que busquemos vivir en santidad los domingos que vamos a congregarnos, los miércoles que nos congregamos, o jueves, o el día en que hay actividad, ¿sí? Por lo tanto, para seguir adelante con nuestro tema, vamos a un corte comercial y regresamos. Ok, como veníamos diciendo entonces, ¿sí?, debemos buscar nosotros vivir en santidad así como Él es santo, porque eso es lo que tenemos nosotros que demostrar, es lo que tiene que reflejarse en la vida de cada uno de nosotros. Pongamos un ejemplo. Moisés subió a hablar con el Padre allá en el monte, en la montaña, para recibir los 10 mandamientos, la tabla de la ley. Estuvo con él 40 días, 40 noches. Y cuando bajó con un rostro, ¿qué? Un rostro glorificado. Dice que el pueblo de Israel no lo podía ver porque el rostro de donde Moisés había estado cerca con Dios, hablando, platicando, tenía esa parte de esa glorificación del Padre, ¿sí? Entonces tuvieron que ponerle como un velo para que no les lastimara sus ojos. Eso vino por parte del tiempo que Moisés estuvo en comunión, en pláticas con el Padre Celestial. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿sí?, que estamos buscando ser como Él, tomándonos de su mano, que somos discípulos de Jesús, entonces debemos de parecernos algo parecido a lo que pasó con Moisés durante esos 40 días que estuvo con el Padre allá en el monte, recibiendo las tablas de la ley y estando en comunión con Él. Es lo que debe también de reflejarse en la vida de cada uno de nosotros. Y lo primero, así como esa glorificación, como esa luz hermosa, pura, se veía y se reflejaba en Moisés, así también en nosotros se debe reflejar cada momento de nuestra vida esa santidad, como nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son santos. Algo debe de reflejar, de nacer en nosotros, de hacerse visible, porque nosotros somos los que estamos allí viendo
¿Qué es lo que está pasando en esa situación? Y nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso se debe reflejar en cada uno de nosotros, ¿sí? Eso se debe de ver, debe ser palpable, debe ser visible, debe ser una realidad. Que si nosotros decimos ser hijos de Dios, amar a Jesús, que estamos tratando de ser como Él, entonces debe de haber un reflejo, ¿sí?, en nuestro exterior. En nuestro interior debe de permanecer y debe también de verse, de reflejarse en nuestro exterior, en nuestra manera de vivir. Por eso aquí lo dice el versículo 15 de Primera de Pedro. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Procurar nosotros cada día, aprendernos este versículo, ¿sí? Versículo 15 de Primera de Pedro, ¿sí? Y tratar de que lo que dice este versículo aquí se haga una realidad en nuestra vida. Que realmente nosotros podamos, ¿sí?, estar viviendo de esa manera, ¿sí? Que podamos nosotros cumplir con esa palabra, para que podamos seguir adelante, para que podamos avanzar, para que podamos nosotros, ¿sí?, poder ir pareciéndonos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí lo vamos a relacionar y a soportar con el versículo 6 del capítulo 2 de la primera epístola de San Juan Apóstol. Este versículo nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ven? Este versículo 6 del capítulo 2 de Primera de San Juan, ¿sí?, coincide también, ¿sí?, y se complementa con el versículo 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como aquel que os llamó es santo. Y aquí nos dice, ese versículo 6, ¿sí?, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vean esa complementación que hay. Y si nosotros decimos que permanecemos en Él, que somos hijos de Dios, ¿sí?, entonces debemos de andar como Él anduvo. Nuestra conducta, nuestra forma de pensar, de mirar, de hablar, los anhelos de nuestro corazón, nuestra conducta, todo debe de ser encaminada a reflejar esa santidad, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo demostró cuando anduvo aquí en la tierra: hacer el bien, ¿sí?, proveer necesidades, no escatimar, no ver, no ponernos nosotros pretextos para decir, no lo voy a hacer por esto, sí lo voy a hacer por esto, no voy a estar en esta situación. O sea, debemos de dar, si está a nuestro alcance, debemos de dar, de proveer, de ser misericordiosos, así como Jesús. Simple y sencillamente, sí, esa es la línea. Aparte de que tenemos que leer la sagrada y bendita palabra de nuestro Dios para que ajustemos a ella nuestra conducta, para que ajustemos a ella toda nuestra manera de vivir diariamente, ¿sí? Debemos de conocer muy bien la vida de Jesús que está descrita en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, de leerla para que podamos ajustar de esa manera nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser hijos de Dios a el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Por lo tanto, ¿sí?, si nosotros decimos que permanecemos en Él, que le amamos, que somos sus hijos, ¿sí?, debemos andar como Él anduvo. Debemos evitar meternos en pleitos, en problemas, en habladurías, ¿sí?, en todos esos delitos y deleites de la carne que no van con nosotros. Debemos de soltar todo eso. Por eso la palabra en Lucas dice, ¿sí?, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esos son mandamientos que debemos de conocer muy bien y que debemos tratar de aplicar cada momento de nuestra vida, que no se nos olviden, ¿sí? Por allí a veces decimos cuando nos molestamos, nos enojamos o pasa algo, decimos algo o alguna cosa, es que me bajé de la cruz. Lo usamos como un justificante esa palabra, me bajé un ratito de la cruz. Y eso no es así. No debe de ser así. Nosotros buscamos formas de justificar
nuestra desobediencia a Dios, el que no le honremos, ¿sí? El que no vivamos conforme a su palabra. Ya a veces le he dicho también que justificamos, es una mentirita blanca. No existen mentiritas blancas. Y por lo tanto acá es que me bajé de la cruz un ratito. Tampoco existe que me bajé de la cruz. Díganme, desde que a Jesús lo pusieron en la cruz hasta que ya lo bajaron, que él estaba, que porque ya lo llevaron a sepultar, ¿en qué momento él se bajó para hacer algo que no era lo que tenía que hacer? Y nosotros buscamos esos pretextos para justificar nuestra conducta que no es de acuerdo ni a la palabra de Dios ni conforme a la voluntad de Dios. Vivimos nosotros con esos prejuicios, vivimos con esos justificantes, ¿sí? Y no los queremos dejar, no los queremos dejar. Y así hacemos otra cosa mayor, más grande, y buscamos otro tipo de justificante. Como por ejemplo, Dios sabe que soy pecador y me va a perdonar. Y seguimos haciendo las cosas, y aún más grandes. No, amados hermanos, aquí la palabra es clara. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una línea recta. Andar como Él anduvo. No buscando pretextos, no diciendo que me bajé de la cruz, no diciendo mentiritas blancas, no diciendo que Él nos va a perdonar aunque seamos pecadores y todo eso. No buscando justificarnos, sino entendiendo clara y verdaderamente la palabra. Si yo digo que soy hijo de Dios, debo buscar andar como Él anduvo cada momento de mi vida. Y esa es la regla. Ni a la derecha, ni a la izquierda, y mucho menos para atrás. En esa línea, hacia adelante totalmente, amados oyentes. Por lo tanto, debemos nosotros buscar vivir de esa manera. Cada día, cada momento de nuestra vida. Ese sería el que nosotros estuviéramos buscando verdaderamente tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí también, en Primera de Juan 3:3, nos dice de la manera siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven? Todos los mandamientos van de la misma manera. San Pedro, versículo 15 de Primera de Pedro: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como aquel que os llamó es santo. Primer requisito, santidad. El segundo que vimos, ¿sí?, fue en Pedro. Primera de Pedro, fue Primera de Pedro, versículo 15. La segunda es Primero de Juan 2:6, ¿sí? Y la segunda de Juan 2:6 nos dice de la misma manera, ¿sí? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ves? Similares. Y nos llevan a que nosotros busquemos vivir de esa manera, conducirnos. El 3 dice, el capítulo 3, versículo 3 nos dice, capítulo 3 de misma Primera de Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, es santidad, es pureza y también es andar como Él anduvo, ¿sí? Permanecer en Él. Pero para permanecer en Él y andar como Él anduvo, amados hermanos, tenemos que conocer la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se comportó Jesús? ¿Cómo anduvo cuando estuvo aquí en la tierra? Y vemos que Él, dice que se congregaba a la edad de 12 años, fue llevado para ser presentado en el templo. Y allá se quedó a practicar con los maestros de la ley, ¿sí?, a aprender más. Y le dijo a sus padres: en los negocios de mi padre tengo que estar, ¿sí? Y eso es el camino, es la senda que nosotros debemos de seguir cada día de nuestra vida, ¿sí? Vamos a un corte comercial y regresamos para continuar con este tema. Continuamos entonces y podemos ver que estamos aprendiendo, estamos discerniendo, estamos conociendo, ¿sí?, a Jesús en los aspectos de su vida para que Él sea nuestro ejemplo, para que nosotros podamos seguirlo a Él como nuestro ejemplo en su vida aquí en la tierra.
Por lo tanto, Jesús es un ejemplo para nosotros ya vimos, santidad en su vida perfecta y en su vida de pureza, ¿sí? Vamos a ver también en su amor incomparable, en las obras que hacía a través de ese amor, de esa misericordia, ¿sí? En hacer el bien, en perdonar, para que así, con todos esos requisitos, nosotros podamos seguir siendo llamados a seguir sus pasos. Y para que también de esa manera, cuando nosotros vivamos de esa manera, poniendo en práctica toda esa palabra, todas esas características, esas virtudes de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nos parezcamos a Él, seamos verdaderamente cristocéntricos en esa línea. Por lo tanto, vamos a leer para conocer también cómo era nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aparte de su santidad, de su pureza y de la perfección de su vida, esa parte de ese amor de Él. Dice en el capítulo 15 del libro de San Juan, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Ven? Él también nos llama, no nada más a que permanezcamos en su santidad, que busquemos ser puros como Él, que busquemos nosotros perseverar también en esa vida de perfección que fue Él, un hombre perfecto, ¿sí? Sino que también nosotros busquemos permanecer en el amor de Jesús. Recuerden que la palabra nos dice que hoy subsisten la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, ¿sí? Y recuerden que nuestro buen Dios nos ama con amor eterno. Nuestro buen Dios está allí siempre pendiente de nosotros, ¿sí? Por eso Él intercedió ante el Padre diciéndole, Padre, no los quites del mundo, mas líbralos del mal. Y el hecho de que hoy estemos aquí quiere decir que el Padre está cumpliendo esa petición, esa intercesión que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, no nos ha quitado del mundo, sino nos está librando del mal. Nos ha librado de esa pandemia del COVID-2018. Vean, gracias a Dios la pasamos y estamos aquí, ¿sí? Porque el Padre ama y honra a su Hijo. Glorifica a su Hijo, así como el Hijo le ha honrado, le ha obedecido y le ha glorificado al Padre, ¿sí? De igual manera, aquí el versículo 9 de capítulo 15 de San Juan nos dice, como el Padre me ha amado, ¿sí? Vean, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Él nos pide que sigamos en esa línea, que no nos apartemos, que no nos hagamos a un lado. Y viene desde el Padre Celestial. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Sigue la línea a través de Él y llega hasta nosotros. Y Él nos dice que busquemos nosotros permanecer en ese amor, amados hermanos. Dice el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia constantemente, leer la palabra de Dios, porque solamente de esa manera, leyéndola, escudriñándola, discerniéndola, nosotros vamos a poder guardar los mandamientos de Él. Y solo de esa manera vamos a poder permanecer en su amor. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a poder permanecer en su amor. ¿Por qué? Porque nuestra guía no la tenemos a mano, no la conocemos y a cada rato nos vamos a estar saliendo, desviando, vamos a estar chocando contra pared, vamos a hacer cosas, ¿sí?, que no podemos o no debemos hacer. Entonces, es importante que nosotros diariamente leamos la palabra de Dios, que estemos buscando estar en comunión con Él a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la adoración. Amados oyentes, por lo tanto, dice que así vamos a permanecer en su amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Bien? Él estuvo todo el tiempo, ¿sí?, tomado de esos mandamientos que su Padre Celestial le dio. Nunca se apartó de ellos. Por eso pudo llevar esa vida de santidad, esa vida de pureza, esa vida de caminar de esa manera, ¿sí?, como lo ordena el Padre.
Y la enseñanza fue recibida del Padre, dada por el Padre para el Hijo y del Hijo para nosotros. Y Él nos ha enviado, el Padre y el Hijo, al Espíritu Santo, al Consolador, para que Él nos enseñe. La labor del Espíritu Santo es guiarnos, enseñarnos, redarguirnos. Cuando nosotros desconocemos la palabra y nos queremos salir para un lado o para el otro, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí? Y trata de guiarnos y de enseñarnos de la manera en que nosotros se lo permitimos. Estamos dispuestos a obedecer, a caminar. Entonces, Él también nos consuela, dice, y sigue intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Nuestro Dios, nuestro Señor, está dispuesto a todo. Ha dicho tantas cosas y las seguirá haciendo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? ¿Por qué? Para que podamos avanzar. Otro versículo que viene a colación con el tema es el versículo 2 del capítulo 5 de Efesios. Ahí nos dice, vamos a leer el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ven? Y ven de qué manera tierna, de qué manera sutil el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren guiarnos, nos hablan de una manera apacible, tranquila, para que nosotros podamos entender. Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Que nosotros busquemos ser como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, ¿sí? Sintiéndonos amados por Él, sintiéndonos queridos, sintiéndonos cuidados, guardados, proveídos, protegidos por Él. Porque todo eso habla de que nosotros somos hijos amados. Por eso Él ha hecho todo lo necesario desde el principio de los siglos, desde antes del principio de los siglos hasta este momento y hasta que Él decida llamarnos a cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Pero tenemos que ir, tenemos que hacer. Él ya ha hecho. Debe haber una reciprocidad, ¿sí? Él nos busca, pero también nosotros debemos buscarlo. Porque si Él nos busca y nosotros apartamos, como cuando en la historia de Adán, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el Padre bajaba, dice, por la tarde a hablar con ellos, a platicar con ellos. Y los llamaba, Adán y Eva, ¿dónde están? Varón y mujer, ¿dónde están? Y dice que ellos escuchaban su voz y rápidamente salían. Pero cuando estaban en santidad, cuando no habían pecado, cuando habían sido obedientes, cuando habían sido fieles y habían honrado a Dios, era una comunión íntima que había a la perfección, en santidad, en pureza. Pero cuando ellos pecaron y se vieron desnudos y sabían que ya no estaban en eso, ¿qué hicieron cuando el Padre los llamó, cuando el Padre los buscó? No salieron, se escondieron y respondieron desde donde estaban escondidos. Es que estamos desnudos. El pecado. Y el Padre todavía con amor les pregunta, ¿quién nos dijo, quién nos enseñó que estaban desnudos? Y ya viene toda la trama, ¿sí? De la desobediencia. Pero vemos cómo así los habló el Padre. Y al principio que estabas bien, salían bien y todos con alegría. Así es nosotros cuando estamos bien, cuando leemos la palabra, oramos, ayunamos, adoramos y estamos caminando bien, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, estamos alegres, contentos, trabajamos para el reino de los cielos de una forma voluntaria, alegre y con humildad, con entrega total. Pero cuando hay algo aquí en el corazón, o hay algo aquí en la mente que nos molesta, ¿sí? Y que no nos permite estar bien con nuestro Dios, entonces ya no trabajamos, ya no evangelizamos, ya no predicamos la palabra, ya no vamos a la iglesia, dejamos de congregarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay algo que está estorbando, ya hay una piedra de tropiezo. Pero el Padre nos ama tanto que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él nos ama en la condición que estemos. Por eso su palabra dice que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a tirarlos al fondo del mar y no volverse a acordar de ellos. Pero nosotros a veces somos los que nos volvemos rebeldes, nos paramos duro y no queremos avanzar, no queremos ir al encuentro con nuestro Dios. Él está ahí llamando, buscando, como nos dice aquí en el versículo 2. Y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean. Por lo tanto, nosotros apenas cometemos un error, apenas pecamos, ¿sí? No nos debemos dejar que la culpa, ¿sí?, que nuestro adversario esté ahí haciéndonos ver nuestro pecado y nuestra culpa y nos detenga para no venir al encuentro con nuestro Dios. Sino al contrario, todos estos versículos nos llevan a ver cómo nos ama nuestro Dios, qué es lo que Él quiere y espera de nosotros y que podamos ir nosotros verdaderamente a su encuentro. Él está con los brazos abiertos. Él siempre está tocando a la puerta, llamando a la puerta y solo necesita que abramos el corazón. Eso es lo que Él pide, lo que Él busca. Es lo que espera de nosotros. Y nosotros debemos de ser buenos y verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Inmediatamente después de pecar, venir, arrepentirnos, pedir perdón, para que esa fisura que se hizo en nuestra relación con Dios vuelva a fusionarse y podamos seguir en comunión íntima con nuestro Dios, tomados de su mano y no alejándonos de Él, amados hermanos. ¿Sí? Vamos a ir a bendecir la vida de nuestros hermanos que nos han mandado un mensaje. El pastor Ramón Alfaro, saludos pastor, Dios le bendiga hoy y siempre. Areli Morales, saludos y bendiciones pastor. La hermana Caro Rodríguez, buenas tardes pastor, bendiciones en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas de todos y cada uno de ustedes. La hermana Roslyn, saludos pastor, Dios bendiga su vida y le conceda más sabiduría de lo alto. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le sintonizamos en la ranchería El Santuario, primera sección de Jalpa de Méndez, Tabasco. Claro que sí, enviamos saludos a la vida, a la familia, al ministerio y bendiciones de nuestro pastor Ramón Alfaro, de nuestra hermana Areli Morales, de nuestra hermana Caro Rodríguez, a su familia, a su esposo, allá donde anda trabajando, que Dios lo cuide, lo proteja, un vallado de ángeles alrededor de él. Nuestra hermana Roslín igualmente, a ella, a su familia, a su esposo, a todos, allá en el santuario, primera sección de Jalpa de Méndez, Tabasco. A toda la iglesia, a todos los que nos están escuchando, les mandamos saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, ¿sí?, continuamos entonces con nuestro estudio y podemos ver que de esta manera nosotros podemos ir conociendo, aprendiendo, ¿sí?, la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, virtudes, ¿sí?, en nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a otro corte comercial y regresamos. Ok, regresamos entonces con la enseñanza de la palabra de Dios, y en el libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 28, nos dice de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Humildad. Otra de las virtudes de nuestro Dios, humildad de nuestro Señor Jesucristo. Humildad. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros a veces, todavía hoy en día, tenemos en algunos momentos en que nos bajamos de la cruz, momentos en que no somos humildes, sino somos soberbios, orgullosos, vanidosos, egoístas, y solamente vemos por nuestra persona, por nuestra familia, por nuestras cosas. No vemos por los de nuestros semejantes. Se nos olvida, ¿sí?, el segundo y gran mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se nos olvida también la enseñanza y el mandamiento que dice que amemos a nuestros enemigos, que les hagamos el bien, que oremos por ellos. Entonces, debemos de conocer bien la Escritura, pero más debemos de retenerla en el corazón y en nuestra mente para que así podamos ponerla por obra en cada momento. Mientras nosotros sigamos desconociendo la palabra de Dios, ¿sí?, mientras nosotros no contemos con esa verdad que nos hará libres, vamos a seguir pecando, vamos a seguir deshonrando y desobedeciendo a nuestro Dios en nuestra forma de vivir, en las áreas de nuestra vida. Vamos a seguir nosotros, ¿sí?, permaneciendo en esa vida que no es a veces y en algunas áreas agradable a nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de permanecer y hacer esas obras de amor que Él hizo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos nosotros. Recuerden que la fe no lo es todo, que la fe debe ir
apoyada por las obras. ¿Sí? Obra, fe, obras. ¿Mm? Porque no nada más las obras salvan y no nada más la fe salva. Deben de ser complementarias, ¿sí? La fe y las obras. Entonces, ¿sí? Así debemos nosotros. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados oyentes, ¿sí? Ese es el carácter de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso se sacrifican. Por eso han hecho todo lo que han hecho por cada uno de nosotros. Por eso nos aman con amor eterno. Por eso su misericordia se renueva cada día. Ellos trabajan de la manera que les corresponde trabajar. Hacen lo que tienen que hacer. Han hecho, lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Pero, ¿y nosotros? ¿Nosotros cómo vamos? ¿Hemos hecho lo que nos corresponde hacer? ¿Lo estamos haciendo y lo haremos todavía? O hay veces en que nos olvidamos, en que ya no podemos seguir, en que ya no podemos avanzar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ahí nos detenemos. Ya no podemos seguir caminando, ¿sí? Ya no podemos seguir avanzando. Ya no podemos nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, nos dice en San Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Ve? Él vino a darnos ejemplo para que busquemos hacer las cosas, vivir como Él vivió, como Él lo hizo. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vemos, oyentes, amada iglesia, amados amigos, amados hijos de Dios. Él vino y nos dio ejemplo, para que de esa misma manera como Él nos dio el ejemplo, como Él hizo, también nosotros hagamos. Y estamos haciendo como Él hizo. Estamos viviendo nuestra vida de fe de esa manera, supliendo necesidades, buscando a quién hacerle el bien. O todavía no hemos entendido esa parte. Todavía no hemos entendido, ¿sí?, qué es todo lo que nos corresponde hacer. Por lo tanto, debemos buscar nosotros avanzar, no quedarnos, ¿sí?, sino avanzar. En Hechos 10, capítulo 10, versículo 38, nos dice de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así Dios también nos va a ungir, nos ha ungido con el Espíritu Santo, con poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar en esta vida de fe, haciendo bien y sanando a los oprimidos por el adversario, el diablo. Y eso es una muestra de que Dios está con nosotros, amados oyentes, ¿sí? De que Dios nos respalda, de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Debemos de reflexionar en eso, amados oyentes. Debemos de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué vamos a hacer? Por lo tanto, reflexionemos en el versículo 35 del capítulo 20 de Hechos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Podemos ver qué es lo que Jesús espera de nosotros. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así, conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, se debe ayudar a los necesitados
Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros a veces endurecemos el corazón, no queremos dar, no queremos comportarnos como verdaderos hijos de Dios, no queremos dar muestras de su amor. Si Él lo hizo en nosotros, nosotros somos una muestra de su amor, nosotros somos realmente esa muestra, ¿sí?, de el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar ser imitadores de Jesús. En Colosenses 3:13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que en la iglesia del Señor no haya enemistades, no haya rencores, no haya envidia, sino que haya unidad, haya el amor fraternal que Cristo tuvo para con nosotros. Porque no sé si hoy en día, ¿sí?, en nuestras iglesias, ¿sí?, en las diferentes denominaciones, todo sea amor y paz. Porque como seres humanos siempre tenemos detalles, celos ministeriales, algunas cuestiones, que por qué le dieron ese ministerio a ese si yo no lo merece, yo lo quería, yo sí puedo, yo sé más, yo tengo más tiempo. Siempre hay algún detalle que surge en nuestra vida de fe, ¿sí? Pero aquí el Señor nos lleva a eso, nos lleva a que nosotros no nos apartemos de Él y que busquemos nosotros que vivir como Él nos lo ordena, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ven? Esa es la forma, ese es el estilo de vida que Dios espera que nosotros aprendamos a través de la lectura de la palabra y lo pongamos en práctica cada día de nuestra vida. Para que podamos nosotros, ¿sí?, ser llamados imitadores de Jesucristo. Porque ese es el ejemplo que Él nos dio. Cristo es nuestro ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos de buscar ser, hacer, vivir de esa manera, no de otra. Romanos 8:29 nos dice de la siguiente manera. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Podemos ver que Dios espera que nosotros vivamos, actuemos, pensemos, hagamos todo, ¿sí?, conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amada iglesia, amados oyentes, amados hermanos, amados amigos, ¿sí?, eso es lo que Dios espera de nosotros. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos somos hermanos. Por lo tanto, no debe de haber ningún tipo de detalle ni de rencilla entre nosotros. Debemos nosotros de buscar vivir de esa manera que es agradable a Dios, que seamos nosotros obedientes a su palabra, para que así podamos caminar. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese fue el propósito inicial, el plan de vida de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Nos escogió, dice, según nos escogió en Él, en nuestro Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No podemos estar en ese nivel, pero tenemos que tratar de buscarlo, tratar de alcanzarlo, tratar de vivir de esa manera, ¿sí? Porque en el versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos del Padre, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar, hemos sido llamados para seguir los pasos de Jesús, para vivir una vida parecida a la de Jesús. Y solo la imagen de Jesús debe ser vista en cada uno de nosotros. Nosotros debemos tener la mente de Cristo, amados hermanos.
Por lo tanto, debemos de buscar vivir de esa manera, absolutamente, para que nosotros podamos ser testimonio de Él. Testimonio de Él. ¿Cuándo? Ante todos. Ante todos. Para que sí podamos nosotros buscar parecernos a Él. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ven, qué hermoso versículo, qué hermosa palabra tenemos nosotros, ¿sí?, aquí de parte de nuestro Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, de frente, sin vergüenza, sin pena, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Ese es el fin, ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, para ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados hermanos. Para ser de esa manera, para parecernos a Él en nuestra vida y así poder avanzar, poder caminar, poder ser nosotros verdaderos hijos de Dios, ¿sí? De esta manera damos por concluida nuestro tema del día de hoy y recordemos, ¿sí?, que los puntos que vimos es que Jesús fue nuestro ejemplo, ¿sí?, en santidad, en una vida perfecta, en pureza, en su amor incomparable, en sus obras de amor, ¿sí?, en hacer el bien, en perdonar, que fuimos también nosotros llamados a seguir sus pasos y también fuimos llamados para que nosotros podamos ser a imagen y semejanza de Él, para que esa semejanza de nuestro Dios, ese carácter, ese fruto del Espíritu pueda darse en nosotros y podamos ser nosotros testimonio vivo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro caminar, en nuestra vida de fe, amados hermanos. Vemos este mensaje que nos llegó, Alejandra Jiménez, saludos y bendiciones, pastor, Dios los bendiga a todos, ¿sí? Y vamos a orar para despedirnos porque el tiempo se nos ha acabado. Padre amado, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias te damos por lo que nos has permitido hacer en este día, que esa semilla que ha sido sembrada del fruto para el que ha sido enviada. Amado Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias. En el nombre de Jesús, estamos despedidos, amados oyentes. Dios les bendiga a todos.